Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Soy Alejandro Pérez Baroni, pastor en Comunidad de Fe de Villa Santa Cruz del Lago, en las sierras de Córdoba. Y quiero contarte algo que afecta a la mayoría de las personas alrededor del mundo. Y muy probablemente, te ha tocado a ti también. Se trata de un engaño que viene de generaciones. A mí me alcanzó por muchos años y hoy puedo decir con seguridad que ya salí de él. Sin embargo, debo permanecer atento para no volver a caer en ese gran engaño que envuelve al mundo día a día y muy particularmente hacia el fin de año. Debes saber que la verdad está en la palabra de Dios y que ésta nunca ha cambiado, y en esas verdades encontramos que nos han mentido. Les mintieron a mis padres, a mis maestros, a mis abuelos, a los maestros de mis abuelos, a mis bisabuelos y así por siglos. Sí, por siglos. Antes yo creía en lo que me habían contado. Luego, en lo que fui leyendo personalmente. Desde 2005 comencé un acercamiento al Dios de la Biblia a través de la Biblia, de su palabra. Yo nací en Cristo en el año 2006, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Antes sabía acerca de Cristo porque iba a la iglesia católica, estudié en un colegio religioso. Mis padres, con todo su amor, me enseñaron lo que ellos sabían acerca de Dios y de Jesucristo, su Hijo, al igual que lo hicieron muchas maestras y maestros durante mi niñez y adolescencia. Y estoy muy agradecido por ello, porque entiendo que lo hicieron con la mejor intención, con mucho amor, transmitiendo todo aquello que a ellos les habían enseñado. Un día, mi mamá me comentó que ella también fue a un colegio religioso donde les enseñaban el catecismo, pero les prohibían tener Biblia. Y eso me llamó la atención, despertó un interés especial por la palabra de Dios y entré por la palabra de Dios en 2006. Desde entonces fui participando de estudios bíblicos, me fui perfeccionando hasta 2012. Pero estudiaba como muchos enseñan y no como enseña la Biblia. Luego, desde 2014, comencé a ver la palabra de Dios de acuerdo a lo que la palabra es, lo que dice la palabra. Ya no es lo que me dicen, sino lo que dice la palabra de Dios. En Juan 8, 44 y 45 encontramos a Cristo refiriéndose al diablo. Y dice: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y en el verso 45 dice Cristo: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. El diablo es mentiroso desde el principio. Satanás es el padre de la mentira y estableció mentiras que el mundo creyó y yo también las creí por muchos años. Pero después la Biblia, que es la verdad, la palabra de Dios es la verdad, esa verdad fue abriendo mis ojos y me hizo verdaderamente libre, como a muchos. Y ahora puedo ver la verdad con claridad. Y tú también puedes verla y debes verla. Recuerda, hay un gran engaño que viene de generaciones. Y lo importante es que salgas rápido de este engaño. En el mundo hay judíos, católicos, mormones, testigos de Jehová, evangélicos, adventistas, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿de quién soy yo? Al estudiar las Escrituras entendí que yo tengo que ser de Cristo, del Mesías. Y tú también. ¿Y cómo sabemos que somos de Él? Cuando andamos en sus caminos, cuando seguimos sus pisadas, eso no nos hace de ninguna religión, nos hace obedientes a su palabra. Dice el Señor en Juan 14, verso 14 y verso 15 y verso 21. Juan capítulo 14, verso 15 y verso 21.
Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el verso 15. Y el verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Estamos promediando noviembre. Venimos de prácticamente un año de aislamiento y restricciones de todo tipo. Un año muy distinto a los anteriores. Estamos ansiosos de volver a nuestra normalidad anterior. Ya empiezan a oírse comentarios y planes para las fiestas. Faltan un par de semanas para diciembre, el mes de las fiestas. Pero, ¿qué fiestas? Navidad y Año Nuevo. ¿De dónde salieron esas fiestas? Desde niño me dijeron que era el nacimiento del niño Dios, el nacimiento de Jesús y luego el comienzo de un nuevo año. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la verdad de la palabra de Dios acerca de esto? Veamos Levítico en el capítulo 23, del verso 1 al 4. Dice Levítico en el capítulo 23 con el subtítulo Las fiestas solemnes. Habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Yahweh en donde quiera que habites. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Habla de las fiestas de Dios, las citas, las convocaciones santas, las convocaciones especiales a las que Dios, Yahweh, llama a su pueblo, a sus hijos y en sus tiempos. Y luego, a partir del verso 5, enumera las 7 fiestas anuales. ¿Cómo saber si estás celebrando las fiestas correctas, en los momentos correctos? La Escritura dice con claridad cuáles son las fiestas solemnes de Yahweh. Sin embargo, es muy común decir u oír sobre las fiestas de los judíos. Las fiestas son de Yahweh Dios. Que los judíos también lo hagan está bien. La Biblia dice que esas fiestas son de Yahweh Dios. Lo primero que aclara es que son de Dios las fiestas. Y lo dice 2 veces en 4 versículos. Comienza diciendo que cada séptimo día es un día de reposo, un día especial, es un Shabbat, en donde quiera que habites. Para Dios hay 7 días en la semana, pero uno es especial, uno es diferente para Dios, es un día especial y debería serlo para nosotros también, para seguirle a Él y obedecerle a Él. En Levítico capítulo 23 se enumeran y describen las fiestas solemnes de Dios, las convocaciones santas en sus tiempos, no en el día que yo quiero o que la gente quiera o que el gobierno quiera, sino en sus tiempos, en los tiempos de Dios. En la Biblia Israel significa pueblo, iglesia, congregación o hijos de Dios. Es lo mismo decir una cosa u otra. Y fiestas hace referencia a las citas de Dios con nosotros. Las fiestas son 7 y están divididas en 2 grupos. Las primeras 4 fiestas, Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés, anunciaban la primera venida de Yahshua el Mesías, a quien conocimos como Jesucristo. Él vino y cumplió esas 4 fiestas. Y las otras 3 fiestas, fiesta de trompetas, Día del Perdón y Sukkot o Tabernáculos, anuncian la segunda venida de Jesús, cuyo verdadero nombre es Yahshua. Así como se cumplieron las 4 primeras, se van a cumplir las otras 3, que es la segunda venida del Mesías, ahora ya no como Cordero, sino como Rey. Todo en la Biblia anuncia lo mismo, porque la Biblia describe la relación de Dios con el hombre, el casamiento, la unión de Dios con el hombre y el habitar juntos. En sus tiempos significa en el tiempo que Dios dio. ¿Y cuál es ese tiempo?
el mismo que Él dio desde Génesis. Allí Él creó el sol, la luna, las estrellas para que sean no solamente luz, sino que también sean señales de los tiempos y las estaciones. Podemos leer en Génesis capítulo 1, verso 14. Génesis 1:14 dice: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Estas marcan el calendario de Dios. Ese tiempo no cambió nunca. Lo que sí cambió fueron los calendarios hechos por los hombres según sus pensamientos, como por ejemplo el calendario juliano, el chino, el maya, el árabe y un montón de calendarios más, pero los que más han afectado al mundo son los romanos, que al imponerlos alcanzaron a todo el mundo. Tan así que en el año 1592 el Papa Gregorio hizo el calendario que actualmente se utiliza, el calendario que conocemos como calendario gregoriano. En ese calendario introdujo cambios, introdujo engaños. Veamos. Septiembre en el calendario gregoriano es el mes 9. Sin embargo, la palabra septiembre viene de séptimo, octubre de octavo, noviembre de noveno y diciembre de décimo. Por algún motivo, el Papa cambió eso así. Piensa en esto. ¿Por qué le dejaron los nombres a los 4 últimos? Ellos, que también manejan el tiempo, lo dejaron como una clave, como un recordatorio para conocerlo, que sepan los suyos lo que verdaderamente es. Y otra es la información que le quieren dar y han dado al resto de la gente. Las fiestas de Roma son una copia, son en parte una imitación de estas fiestas, solo que las cambiaron de tiempo y festejos, cambiaron el verdadero objeto de la celebración, claro que sin explicarlo, sin mostrar lo que había por detrás de esa fecha, de ese tiempo especial. Nadie se pone a explicar un engaño al engañado. Ahora, el día 15 del mes séptimo en el calendario de Dios es el primer día de la séptima fiesta. Es el primer día de Sukkot. Y es el día del nacimiento del Mesías Yahshua, a quien conocimos como Jesús. Toda la verdad está en la palabra de Dios. Todos los acontecimientos importantes de Dios y de su Hijo están en la palabra de Dios. La fiesta de Sukkot o tabernáculos incluye 7 días de ofrenda encendida. Para nuestro tiempo, la indicación acerca de esa ofrenda en la fiesta está en Romanos 12, verso 1. En Romanos 12, verso 1, nos dice la Escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Antes, las ofrendas eran animalitos al fuego. Ahora nuestras ofrendas encendidas son la edificación mutua, la lectura de las Escrituras, la oración, la exhortación mutua, la planificación congregacional, los festejos, el alegrarnos verdaderamente en los tiempos de Dios y conforme a sus instrucciones. Yo antes hacía lo que hace todo el mundo, lo que hace la mayoría. Creía celebrar el nacimiento de Jesús, así como la conmemoración de su muerte, en los tiempos que marca el calendario gregoriano. Pero después, estudiando la Biblia, vi que lo que Dios mandó era diferente. Entonces, busqué más información en la Biblia y comencé, junto a mi familia, a hacer las cosas que Dios mandó hacer en sus fiestas y en sus tiempos. En el caso de la fiesta de los tabernáculos son 7 días de ofrenda encendida. Nosotros somos la ofrenda encendida. Lo acabamos de ver en Romanos 12:1. Cada uno participando de la fiesta y en la edificación mutua. Es fiesta, la séptima de las verdaderas fiestas establecidas por Dios
y no de las fiestas establecidas por el hombre. Dentro del capítulo 23 de Levítico, al referirse a las fiestas, 4 veces recalca que serán estatuto perpetuo. ¿Qué entendemos por estatuto perpetuo? Esto significa para siempre, aún en el milenio, o sea que desde aquel día en que el Señor lo estableció para su pueblo Israel, para sus hijos, para su congregación, es por todos los tiempos, incluido el tiempo actual y los 1000 años del reinado del Mesías aquí en la tierra. Habla la Escritura que las fiestas son para todo natural de Israel. ¿Quién es Israel? Jacob es Israel. De allí los 12 hijos, las 12 tribus, y de la tribu de Judá es que nace Yahshua, a quien conocimos como Jesús. Tal vez pienses, pero yo no soy natural de Israel. ¿Cómo que no? Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y en nuestra vida, pasamos a ser hijos de Dios. Él nos hace sus hijos. Tenemos la potestad de ser hechos hijos. Somos injertados en Israel. Somos injertados en alguna de las 12 tribus de Israel. Los injertos de Dios no son injertos de parche, son injertos que cambian completamente nuestra genética. Si no somos de ninguna de las 12 tribus por línea de sangre, el Señor nos injertó en Efraín y tenemos la doble porción de herencia. Las fiestas de los tabernáculos es para recordar que por 40 años el pueblo estuvo en el desierto con Dios. Esos 40 años lo que representan es Adán y Eva en su estado original, donde Dios les proveía de todo lo que necesitaban. No tenían ni frío ni calor, tenían todo lo que necesitaban y Dios habitaba entre ellos. Eso era lo que Dios quiso que fuera, hasta que entró la serpiente. Tentó a Eva y comieron, desobedecieron, comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y el hombre comienza a sentirse autosuficiente, comienza a sentirse Dios de él mismo. Típico de la persona que dice, yo si no trabajo no como, y Dios no tiene nada que ver con él. No considera que es Dios quien le provee de todo lo que tiene en todos los aspectos. Cuando el pueblo fue al desierto, Dios les demostró que se puede vivir 40 años sin preocuparse por la comida, el vestido y la bebida. En Mateo 6:25 dice el Señor, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Tengamos presente que en el desierto ellos no podían hacer nada, no podían producir nada. ¿Y qué pasó? 40 años les dio de comer y beber todos los días. La ropa y el calzado no se gastaron, permanecieron firmes. Nadie se enfermó en ese tiempo. Ese es el origen al que Dios nos quiere llevar. Las fiestas a las que el Señor nos convoca cada año, aparte de ser una cita de Él con su pueblo, son también un ensayo de lo que será el regreso del Mesías. Es necesario ensayar porque los días que vienen son malos. Cada día la presión social aumenta, las dificultades y la maldad crece. Cada día habrá mayor presión. Debemos practicar la obediencia, la sujeción y la dependencia de Dios y no del mundo. Hoy el maná de Dios, el alimento espiritual es la palabra y necesitamos alimentarnos para estar fortalecidos, para estar entrenados, instruidos en los principios de vida para ir de acierto en acierto y de victoria en victoria sin importar qué tan malas sean las condiciones del mundo en general. Veamos una comparación entre las fiestas de Yahweh Dios y las fiestas establecidas por los romanos. Y descubriremos que es una burla la mentira que nos han hecho. Cómo nos han engañado por generaciones con lo que nos enseñaron y con lo que aprendimos. Hagamos una comparación entre las fiestas de Navidad y Año Nuevo establecidas por Roma y la fiesta de tabernáculos establecida por el Creador.
la fiesta en la que nació verdaderamente nuestro Mesías, el unigénito de Dios, y que además guardó mientras estuvo aquí en la tierra. El día primero de la fiesta de Sukkot o Tabernáculos es un día de reposo especial, es un Shabbat alto, un feriado. En las fiestas de Roma, el primer día, o sea, la Navidad, es feriado, 25 de diciembre. Las dos fiestas comienzan por la noche anterior. En las fiestas de Roma se hacen los preparativos el 24, se hace la cena y se espera el 25. En el primer día de Sukkot, al caer la tarde del día 14, se hacen los preparativos para la cena familiar. Y comienza el festejo al inicio del día 15, el nacimiento del Mesías y el inicio de las fiestas. Sukkot son 7 días y luego el octavo y gran día de la fiesta. Por otra parte, el 31 de diciembre es el séptimo día después de la Navidad. ¿Y qué se festeja ahí? El año que termina y el inicio del nuevo año. ¿Y en Sukkot qué se festeja al último? Al final de la fiesta de Sukkot o Tabernáculos termina la boda del Cordero. El día octavo en las fiestas de Dios es feriado, que se festeja lo que se llama Simchat Torah, la alegría, el gozo por las instrucciones de Dios. Es el último y gran día de la fiesta. En Juan, capítulo 7, versos 37 y 38, dice la Escritura: en el último y gran día de la fiesta, Jesús, Yahshua, se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí encontramos al Señor participando de la fiesta, Jesús cumpliendo el último y gran día de la fiesta, donde se tiraban con agua. ¿Dónde estaba Jesús? En la puerta de las aguas. Y dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, como dice la Escritura, no como dice el sacerdote, el pastor, el apóstol, el reverendo, sino como dice la Escritura. Ahora, yo creo como dice la Escritura. Antes creía como decía el sacerdote, como decía el reverendo, el pastor y el apóstol. Pero ahora creo como dice la Escritura. El octavo día es feriado en las fiestas de Dios e inicia un nuevo ciclo en el tiempo de Dios. 6.000 años tiene la tierra desde Génesis hasta hoy. El año 7000 es el milenio que ya viene pronto. 6.000 años son como 6 días. El milenio es el día séptimo. Y en el milenio octavo inicia un nuevo ciclo, la venida de la nueva Jerusalén, la eternidad. Te animo a ver en detalle las fiestas de Roma y las fiestas de Yahweh Dios, a observar y tener presente como dice el refrán: cualquier parecido o similitud con la realidad es pura coincidencia. Cuando nos referimos a quienes siguen las fiestas de Roma, nos referimos a cualquiera que obedece a esas fiestas, que practica esas fiestas. Obedece a Roma. Cualquiera que obedece a lo establecido por el Papa Gregorio en 1592, está obedeciendo a Roma. Y cualquiera que obedece a las fiestas de Yahweh Dios, establecidas en las Escrituras, obedece al Creador, al único y verdadero Dios. Una cosa es no saber y otra cosa es entender que nos han tenido engañados. No a propósito, se entiende que los que me enseñaron no me estaban engañando a propósito, estaban transmitiendo un engaño que venía de generación en generación. Pero el Papa Gregorio no estaba transmitiendo un engaño, estaba inventando un engaño. Y da muchísima pena cuando descubrimos esto a la luz de las Escrituras. Compara y mira la burda copia que hicieron. Y entonces celebra las fiestas verdaderas, las fiestas del Eterno. La gracia es el amor enorme que Dios tuvo con nosotros. Si Él tiene tan gran amor hacia nosotros, nosotros también le tenemos que amar. ¿Cómo no vamos a amar al que nos está amando tanto? Entonces, si le amamos tenemos que guardar sus mandamientos, sus instrucciones de vida. La gracia es lo que Dios tuvo conmigo, lo que tuvo contigo, que aún pecando, aún invalidando sus instrucciones,
Dios te amó y me amó. Pero ahora que comprendemos esto, le amamos a Dios. Y si le amamos, debemos guardar sus mandamientos. Y los mandamientos de Dios no son gravosos, se pueden cumplir, se pueden cumplir. Veamos qué dice la Escritura en 1 de Juan, capítulo 5, del verso 1 al 4. En 1 de Juan, capítulo 5, verso 1 al 4 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Piensa cómo hemos sido llevados de aquí para allá con tradiciones religiosas por no leer la Biblia como está escrita. Si sientes el deseo de conocer cuáles son las verdaderas fiestas de Dios establecidas por el Creador en las Escrituras, si sientes la necesidad de conocer las instrucciones de Dios para que tu vida dé en el blanco, de permanecer en comunión con el Señor, de estar preparado, preparada para lo que vendrá, de hacer las cosas como Dios lo ha establecido, dice la Escritura que eres bienaventurado, bienaventurada, eres dichoso, dichosa. Los que servimos en Comunidad de Fe de Villa Santa Cruz del Lago y cada una de las demás comunidades de fe integrantes del Ministerio Bíblico Internacional, no cambiamos la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Yahshua el Mesías, a quien conocimos como Jesucristo, y entregamos de gracia lo que de gracia recibimos. Hay mucho por saber y una vida de plenitud por vivir, pero también la hora de prueba está muy cerca. Te invito, te animo a que busques y recibas diariamente el alimento de la palabra de Dios para crecer y recibir fortaleza, dirección y cuidado, para experimentar una vida de plenitud, aún en medio de las circunstancias adversas del tiempo que estamos atravesando. Recuerda que la Biblia no es un libro antiguo, es el más vigente de todos. Allí están todas las instrucciones para alcanzar y experimentar cada día esa vida de plenitud que anhelas y que el Señor quiere darte. Desde Comunidad de Fe de Villa Santa Cruz del Lago compartimos una publicación, una breve reflexión los sábados y los miércoles, pero además te invito a ver las reflexiones, las enseñanzas y los estudios de las distintas comunidades de fe, las enseñanzas presentadas por la Facultad Bíblica los días lunes y miércoles a partir de las 19 horas, y todas las enseñanzas que están allí en el canal retorno.tv, a las que puedes acceder desde nuestra página web en comunidad-medio-fe.gindofree.com. Allí encontrarás en la solapa de actividades todos los links y verás los días y horarios de cada momento de reflexión y estudio. Todas son totalmente gratuitas. Aquí no se piden ofrendas, ni diezmos, ni dinero bajo ningún concepto. Nuestro anhelo es que conozcas al único y verdadero Dios, al Dios de la Biblia a través de la Biblia, que andes en sus caminos, en sus instrucciones, que crezcas y te desarrolles, que vivas bajo su cuidado y protección y que experimentes una vida plena en todo tiempo. Si aún no escuchaste o leíste nuestras publicaciones anteriores, te invito a verlas en nuestra web. De igual modo, si deseas repasar alguno de los temas en el momento que tengas disponible. Esperamos tus comentarios, inquietudes y consultas que puedes dejarnos en el chat de Facebook en Fe Santa Cruz del Lago o vía WhatsApp al 3541579024, por email a comunidaddefe.bscl@gmail.com. Que el Todopoderoso, el único y verdadero Dios, el Creador de todas las cosas, guíe cada uno de tus días, guarde tu vida, guarde tu familia y te envíe las más grandes y ricas bendiciones.